El black metal es una manifestación musical artística carente de trasfondo político. La respuesta a aquella interrogante es ciertamente difícil de dilucidar. El black metal lo podemos definir como una variante del heavy metal enfocada en temáticas ligadas a la oscuridad, eso a muy grosso modo. Por otra parte, el posicionamiento político del black metal, a excepción del NSBM, vertiente minoritaria dentro del black metal que se posiciona abiertamente dentro de la extrema derecha, es en muchos casos, a simple vista, inexistente, pero de igual modo, según se verá, existe un evidente posicionamiento político del black metal, aunque de carácter más tenue, oculto, subterráneo, e incluso subconsciente que adhiere a cierta cosmovisión política, tema que ha sido abordado por algunos autores como Alex Kurtajik y su artículo de Black Metal, Revolución Conservadora, o en el conocidísimo libro The Lord of Chaos escrito por Michael Moynihan y Dietrich Söderling. Por lo tanto, esa interrogante es lo que buscaremos dilucidar en el presente artículo. Y para ello, me centraré únicamente en los grupos noruegos de principios de los 90, que se podría decir, fueron los que sentaron las bases de lo que conocemos hoy en día como black metal. Y si bien, esto también podría ser considerado algo muy controversial, en razón de que los orígenes del black metal se podrían remontar a mucho antes, como por ejemplo, Celtic Frost, Sarcófago, Hellhammer, Bathory, Venom, etc., al igual que dejaríamos afuera otras escenas metaleras no menos importantes, como la sueca, finlandesa, griega, polaca, francesa, etc. El black metal noruego fue el que delimitó el fenómeno y le dio su particular fisionomía, aportando la actitud, estética, principios, temáticas, y sobre todo, su sonido característico, que difiere de las bandas consideradas primigenias, las cuales tenían un sonido más cercano al thrash y death metal. Tampoco el sentido de este vídeo será adentrarnos en lo meramente musical del estilo, o en los hechos delictuales ocurridos en Noruega durante la primera mitad de los años 90 perpetrados por sus músicos, como la quema de iglesias, asesinatos, el Inner Circle, etc., por constituir hechos que están alejados de la finalidad de este vídeo además de ser hechos de público conocimiento. Así las cosas, hacemos presente, primero que todo, que dichas bandas, incluso Burzum, no suelen expresar sus ideas políticas en forma explícita en las letras de sus temas musicales, pues como ya se dijo, el black metal, a diferencia del NSBM, RAC, OI, etc., no es un movimiento musical que adhiera o se abanderice de forma abierta con alguna corriente política. Por eso, más que desentrañar en las líricas de los temas musicales de dichas agrupaciones, las que en todo caso, efectivamente tienen referencias políticas, pero en la mayoría de los casos, suelen ser crípticas o sujetas a interpretación, nos centraremos más en las declaraciones de sus músicos, empezando con las dos bandas más influyentes dentro del género, Mayhem y Burzum. Burzum, banda de un único miembro liderada por el polémico Varg Vikernes, tuvo desde sus inicios un claro posicionamiento político dentro de lo que podemos denominar extrema derecha. En una entrevista, Varg dice lo siguiente: yo era skinhead cuando tenía 15 o 16 años. Nadie lo sabe. La gente dice que de repente me convertí en nazi, pero en realidad entonces era un skinhead. En 1995 escribió desde la cárcel su manifiesto Vargmal, una obra que según el mismo Varg, contiene mucha mitología nórdica y cosmología desde el punto de vista pagano, político y, por supuesto, algunas notas sobre el asesinato. Las ideas políticas de Varg han ido madurando y matizándose a través de los años. En la actualidad, muy a grosso modo, podríamos decir que Vikernes profesa una ideología orientada a un racialismo pagano. El paganismo al que adhiere, se puede entender desde una perspectiva identitaria, pues sigue la espiritualidad y mitología nórdica ya que esa era la religión seguida por sus ancestros. Mientras tanto, el racialismo que defiende de forma muy apasionada, es desde una perspectiva científica identitaria, de hecho, se apoya en teorías raciales antropológicas aportadas por su esposa Marika Chet,
quien hace gran énfasis en la herencia del hombre de Neandertal que vivió en el norte de Europa hace cientos de años atrás. Todo lo anterior va unido a un antimodernismo radical, en donde se reivindica un modo de vida rural alejado de la modernidad, lo que por cierto, se puede observar en su obra audiovisual llamada Forebears. Así las cosas, podemos afirmar con seguridad, que de las grandes bandas del black metal noruego de principios de los 90, Burzum fue la banda que adhirió con mayor vehemencia a un pensamiento político determinado, sentando con ello las bases del pensamiento político dentro de la comunidad black metalera. Por otra parte, Mayhem, quien para muchos, fue la banda más grande del black metal, fue liderado en sus inicios por Euronymous, Oystein Aarseth, quien adhería a un pensamiento político dentro de lo que podemos denominar como extrema izquierda. Aunque acá debemos hacer cierta precisión, pues aquella adherencia política de parte del líder de Mayhem al comunismo, no se fundamentaba en un trasfondo ideológico, sino más bien, se fundamentaba en la fascinación que sentía Euronymous por sistemas políticos extremos y malvados. En efecto, en una entrevista del año 1992, Euronymous comentaba lo siguiente: he estado muy interesado en el comunismo durante un tiempo, especialmente en los países extremos como Albania, Kampuchea, Corea del Norte, etc. Debo decir que he estudiado tanto que sé que el comunismo real sería el mejor sistema posible. Pero como odio a la gente, no quiero que la pasen bien, me gustaría verlos pudrirse bajo la dictadura comunista. Me gusta la policía secreta, la Guerra Fría y adorar a los dictadores. Me gusta poner micrófonos ocultos y espiar a la gente, las cámaras de tortura en las comisarías y que la gente desaparezca de repente. Es decir, la posición política de Euronymous se podría definir como algo meramente superficial, enfocado en la forma, y no en el fondo. Él no propugnaba ni adhería a la lucha de clases, al igualitarismo, a la expropiación de los medios de producción, y menos a la imposición de políticas progresistas, simplemente, sentía una gran fascinación por las dictaduras comunistas. En efecto, el resto de los integrantes de Mayhem, Attila, Necrobutcher, Hellhammer, Maniac, Blasphemer, nunca comprendieron la posición política de su líder. Hellhammer, Han-Axel Blomberg, dijo en una entrevista lo siguiente respecto de su compañero: bueno, me caía bien, pero el hecho de que fuera comunista me ofendía. Euronymous quería ser la persona más extrema, y pensaba que el comunismo era muy extremo, pero luego habría afirmado ser fascista. En otra entrevista, indicó lo siguiente: lo diré de esta manera, aquí no nos gustan los negros. El black metal es para gente blanca. Estoy bastante convencido de que existen diferencias entre razas, entre otras cosas. Por su parte, Necrobutcher, Jon Stubberud, quien vino a relevar a Euronymous como líder de Mayhem, no ha tenido reparos en salir fotografiado con una bandera nacional socialista al fondo, además que luego de la muerte de Euronymous, la banda empezó a vender merchandise con iconografía nacional socialista. Attila Xihar, al respecto, dijo que Euronymous no era comunista en el sentido político, pero estaba fascinado por el poder que los dictadores comunistas tenían sobre su pueblo. En una carta privada escrita a principios de la década de los 90, Euronymous afirmó que casi todas las bandas de black metal noruegas de la época eran, más o menos nazis, incluido Mayhem. Sin perjuicio de lo ya indicado, las líricas posteriores de Mayhem han sido bastante elocuentes y en concordancia con un discurso racialista y nacionalista, como por ejemplo, en su álbum del año 2000, Grand Declaration of War, en el tema A ti me todie, se indica lo siguiente: mi sangre es el camino de tu futuro. Mi ejército de pureza aplastará tus ídolos. O el tema View from Nil, que dice: de la tierra de las regiones del norte, sobre las orillas de nuestra costa desolada dentro de las olas, puedo ver los restos flotando en la orilla de esa cultura moribunda. En ese mismo sentido, según Bark,
en un video publicado en su extinta cuenta de YouTube Thulean Perspective, exponía en relación al black metal de principios de los 90, que prácticamente todos los músicos black metaleros de Noruega de ese entonces, se inclinaban por ideologías de extrema derecha o racistas, pero que sin embargo, Euronymous era el único de ellos que adhería al comunismo. Por lo que dicha declaración, ofrece una gran pista del enfoque político que tenían las bandas noruegas de principios de los 90. Otra de las grandes bandas del black metal noruego y que sentaron los cimientos del estilo, fueron Darkthrone, banda liderada por Fenris, Gylve Fenrisnagel y Nocturno Culto, de Darvid Skellum. La banda en muchas ocasiones fue acusada de posturas cercanas a la extrema derecha. Por ejemplo, podemos citar una entrevista de 1994 a Fenris, en donde se refiere despectivamente a una discográfica llamándolos judíos sosteniendo que, difundiremos nuestra guerra negra a la mayoría de los humanoides posibles, firmaremos con cualquier discográfica importante. Pero Music for Nation son judíos y realmente odian nuestros puntos de vista. También, una de las mayores polémicas de Darkthrone fue con su álbum Transylvanian Hunger, cuya contraportada originalmente llevaba las palabras Norskarisk Black Metal noruego ario. La banda también iba a realizar la siguiente declaración por el lanzamiento de su álbum: nos gustaría afirmar que Transylvanian Hunger está más allá de cualquier crítica. Si algún hombre intentara criticar este LP, debería ser completamente condescendiente por su comportamiento obviamente judío. En otra entrevista, Fenris diría lo siguiente: tenemos una perspectiva fascista. No creemos que el pensamiento individual deba permitirse en el mundo. Sin perjuicio de las declaraciones anteriores, es bastante conocida la cercanía y amistad de Fenris con Varg Vikernes. De hecho, Vikernes colaboró con varias letras de algunos de sus álbumes, tales como Panzerfaust y Transylvanian Hunger. Asimismo, también es conocida la fascinación de Fenris por el folclore noruego, algo por cierto, muy replicado dentro de la escena black metal, lo que se ha manifestado en su trabajo en solitario llamado Isengard, y sobre todo en Storm, proyecto musical realizado junto a Satyr, Sigurd von Graven y Kari Reslaten, en que se versionaban a metal canciones del folclore noruego cargadas de nacionalismo, o el split Crusade of the North, en donde participan las bandas de Fenris y Satyr. Uno de los temas de Storm, o Pifhejet, de su álbum Nordavind, indicaba en sus letras lo siguiente: una muerte horrible para todo hombre que no rinda homenaje a nuestra patria, sí, somos noruegos y estamos orgullosos de ello, etc., razón por la cual, Kari Reslaten, hasta el día de hoy reniega de su participación en aquel extremista proyecto, según sus mismas palabras, acusando haber sido engañada para participar ahí. La fascinación por Noruega, su folclore, pasado y herencia vikinga, como se dijo, ha sido una temática recurrente y fundamental dentro del black metal. De hecho, lo anterior viene a constituir el principal argumento sobre el cual recae el furibundo anticristianismo que comparten todas aquellas agrupaciones, pues combaten al cristianismo no por mera rebeldía, sino por tratarse de una religión foránea y semita que vino a destruir el paganismo nórdico de su país. Dentro de esa temática, una de las bandas pioneras fueron Enslaved, banda liderada por Ivar Jonsson. Sin embargo, la banda siempre trató de mantenerse al margen de controversias políticas, aunque sus letras no dejan de ser sugerentes mostrando un evidente nacionalismo, como por ejemplo el tema Slaget y Skogenbortenfor de su EP Ordanes Land, en que se indica lo siguiente: la horda blanca prevalecerá. Morimos como hombres, por eso nunca desapareceremos. Débil es el que ama al enemigo. Nunca traiciones tu origen. Otra banda noruega del mismo estilo Black Viking de Enslaved, aunque algo más tardía, fueron Windir, banda liderada por Valfar Tergebeken, quien falleció el año 2004 de hipotermia. La banda, además de usar en sus letras temáticas históricas de Noruega, también usaban un dialecto noruego llamado Sognamal,
y además, en las portadas de sus álbumes solían usar obras de pintores noruegos, entre ellos, cabe destacar la portada de su álbum Antor, la cual está tomada de un cartel propagandístico de la Segunda Guerra Mundial ilustrado por Harald Damslet, quien adhería al partido fascista noruego, y cuyos carteles eran difundidos por dicho partido. También podemos nombrar a Ulver, cuya primera etapa black metal se enfocó en el folclore noruego. En una entrevista de su líder en 1994, Garm, Christopher Reich, exponía lo siguiente: tenemos que recordar que el cristianismo fue una religión impuesta al pueblo de Noruega, y como hijos de Odín, sentimos el deber de retomar lo que una vez fue nuestro. En cuanto a su banda, comentaba, nosotros queremos difundir el trollskate y las antiguas creencias noruegas para nuestro público. Posteriormente, Ulver se alejaría del black metal y sería una de las bandas más experimentales dentro de la escena, colaborando con agrupaciones de la escena dark ambient y neofolk como Current 93. Por otra parte, además de las temáticas identitarias dentro del black metal, otra temática recurrente son las filosóficas. El superhombre nietzscheniano, la voluntad de poder, y la supremacía de los fuertes por sobre los débiles. En esas temáticas, podemos mencionar a otra de las bandas noruegas más insignes dentro del black metal, Emperor, en donde Isan Vegardes Berretbeitan, su líder, en entrevista de 1995, indicaba lo siguiente frente a la siguiente pregunta: ¿crees en la filosofía de los fuertes sobre los débiles? Podría ser cierto, ambos. Es la ley de la naturaleza. Los fuertes sobreviven. Esa es básicamente la mentalidad detrás de mi satanismo, el individuo fuerte, inteligente y poderoso. En otra entrevista, afirmaría lo siguiente: no veo que el nazismo tenga mucho que ver con el black metal en general, excepto quizás en términos de las similitudes entre el satanismo y el nazismo sobre el individuo fuerte. Por su parte, Samot, Thomas Tormodsater Augen, en una entrevista del año 1996, indicaba lo siguiente: la letra revela ecos de un pasado olvidado de fuerza, orgullo y victoria, viajes a través del sombrío desierto de nuestros reinos de fantasía medievales. Asimismo, como dato anecdótico, Samot fue uno de los pocos músicos que ha colaborado con Burzum, tocando el bajo del álbum Aske. Mientras tanto, Faust Bargulvikeitun, baterista de Emperor, durante ese mismo periodo de tiempo se encontraba cumpliendo condena de presidio por el homicidio perpetrado en contra de una persona de orientación homosexual. En una entrevista acerca de dicho homicidio comentó lo siguiente: pero esto realmente le podría pasar a cualquiera si se le acerca a un homosexual. En otra entrevista, diría, la conexión del black metal con la extrema derecha se produjo cuando la gente se volvió más consciente de su propio pasado y de su país. La gente buscó formas de saludar su cultura y herencia. Algo que también causó bastante polémica en su tiempo, fue el nombre de los proyectos musicales paralelos de algunos miembros de Emperor, conocido el primero de ellos como Ciclón B, y el segundo tan solo como Ciclón, nombre que coincide con el del gas utilizado por los nacionalsocialistas para eliminar judíos en las cámaras de gas. Sin embargo, sus integrantes siempre han negado que aquel nombre tuviera relación con dicho gas, aunque es difícil creer aquello tomando en consideración lo específico del nombre Ciclón B. Otra de las bandas insignes dentro del black metal noruego, aunque un poco más tardía, fueron Gorgoroth, quienes, además de las típicas temáticas anticristianas y satanistas, empezaron a incursionar en temáticas filosóficas nietzscheanas, como por ejemplo en sus álbumes Antichrist y Twilight of Idols. Asimismo, Hanneig Solstad, miembro fundador de Gorgoroth, en 1994, en una de las pocas entrevistas que dio, señalaba lo siguiente: el país invernal de Noruega pertenece a la raza aria blanca. Luchar para honrar al otrora orgulloso país. Mata a las otras razas y a aquellos que se mezclan con estos indignos canallas. Posteriormente, entraría a Gorgoroth como vocalista Gal,
Christian Eivind Spedal, quien por cierto, reconocería su homosexualidad hace unos cuantos años atrás, pero que sin embargo, formó parte de agrupaciones de extrema derecha en Noruega, y en el año 1995, en una entrevista, señaló que los negros y mulatos eran subhumanos, además de la gran admiración que sentía por Hitler. Satyricon, banda liderada por Satyr, mencionado a propósito del álbum Nordanvind de Storm, en su primera etapa lanzaron álbumes con claras referencias nórdicas y en idioma noruego, tales como Sadostron y Némesis Divina, este último, con la emblemática Moude Nord, todo un himno del nacionalismo noruego dentro del black metal. Satyr en una de sus entrevistas de 1994 expresaba lo siguiente: odio cualquier puta cultura, y especialmente cuando son traídas a Noruega, preferiría que se quedaran en otro lugar que en nuestro verdadero país pagano. Quiero decir, ¿qué mierda tiene que hacer aquí en la tierra de los vikingos, la gente que va por ahí con faldas y caras de cerdo, sin hablar noruego, intentando meternos todas sus putas religiones? Cabe mencionar también la Cruz de Hierro, en el nombre de la banda que estuvo presente al menos hasta su disco Naut Diabolical, símbolo que suele asociarse con el nacionalsocialismo alemán, pero que también es cierto, se trata de un símbolo muy usado dentro del metal, que hace más referencia a lo germánico que a un movimiento político. Inmortal fue otra banda importante de la escena noruega, cuyos líderes, Demonas, Harald Nævdal y Abad, Orbeikemo, se han mantenido al margen de controversias políticas, excepto por el nombre de su álbum, Pure Holocaust, que algunos asimilaron al Holocausto de la Segunda Guerra Mundial. Por su parte, sus letras de sus álbumes abordan temáticas de un norte mítico y fantástico, sin hacer referencias explícitas a Noruega, pero de igual modo, resulta evidente que en sus letras existe una clara referencia geográfica a su tierra, sacándose incluso fotografías promocionales con su bandera. También no es menos importante mencionar, que sus miembros fueron los antiguos compañeros de la primera banda de Varg Vikernes, Old Funeral. Abad fue incluso el que presentó a Vikernes a la banda, y Demonas ayudó a Varg a producir su primer álbum de Burzum, por lo que son antiguos conocidos. Por último, la última banda que mencionaremos, y que no puede dejar de estar, es Dimmu Borgir, la cual podríamos decir que fue la banda más popular y comercial a nivel mundial dentro del black metal. Su primer álbum, For Alltid, fue lanzado por la polémica discográfica de No Colors Records, discográfica reconocida por patrocinar a músicos de extrema derecha como Rob Darken de Graveland. Los primeros álbumes de Dimmu Borgir fueron además editados en idioma noruego, lo que denota su compromiso con sus raíces. En cuanto a declaraciones polémicas, su líder Chagrat, Stianton Thoresen, haciendo valer su humor negro, en una entrevista de 1995, diría que había que cortarle el cuello a cada persona negra de este mundo. Por otro lado, sus letras, si bien no son explícitas, hacen constantes referencias a temáticas nacionalistas y raciales, sobre todo en sus primeros álbumes. Como por ejemplo en el tema Overblegne de Blaner Tildom Medag, en donde se indica, sobre tierras donde la lucha de los padres ha sido victoriosa. Donde las espadas vikingas dejaron una marca clara. O en su álbum del 2003, The Atseud Armageddon, que dice en su tema Progenies of the Great Apocalypse, descubre y concibe la riqueza secreta y pásala a tu raza. Recapitulando, entre los años 1990 a 1996, en Noruega, se gestaron las bases de lo que conocemos hoy como black metal. Y dado que ese fue el origen, o época primogénita del black metal, es en donde se debe poner el foco para desenterrar la cosmovisión política de dicho estilo. Pues con posterioridad, muchas de esas bandas se desfiguraron completamente, cambiando tanto su sonido, dejando de ejecutar black metal, así como también cambiando su estética y pensamiento. En esa primera época del black metal, sus músicos eran jóvenes, transparentes y se mostraban tal cual como eran y pensaban,
puesto que en esos tiempos aún no existía la censura de la actualidad. Tampoco en ese entonces eran bandas demasiado importantes y comerciales en donde estuviera en juego su reputación comercial e ingresos. Se hacía o se expresaba abiertamente lo que se sentía y pensaba, sin temor. Por tanto, en base a la evidencia y citas mencionadas, se puede concluir que el black metal en sus orígenes tuvo insinuaciones, coqueteos y referencias claras hacia la extrema derecha. Sin perjuicio de lo anterior, si omitimos dichas declaraciones, en cuanto a las temáticas recurrentes dentro de las líricas del black metal, vemos que se refieren principalmente a cuestiones de índole espiritual, como satanismo, ocultismo, paganismo, esoterismo, fantasía lovecraftiana o tolkiana, etc., o también filosofías como la misantropía, nietzschismo, luciferianismo, supremacismo, etc., o también, haciendo énfasis a emociones tales como el pesimismo, depresión, melancolía, malignidad, etc. También, son recurrentes las letras que glorifican a la guerra y militarismo, como por ejemplo, temáticas sobre la Segunda Guerra Mundial, o, que glorifican a los tiempos pasados, sobre todo, a épocas precristianas y medievales, glorificación de la naturaleza, sobre todo, de bosques y montañas, glorificación de las raíces y ancestros, en el caso de Escandinavia, los vikingos, unido a ello con una glorificación a la tierra noruega y sus especiales características, repletas de bosques, oscuridad y hielo. Por tanto, cae de perogrullo una cierta inclinación, en la mayoría de los casos a nivel subconsciente, del black metal, con ideas o cosmovisiones por decirlo de algún modo, conservadoras. En efecto, el black metal, al glorificar un pasado lejano, mítico y guerrero, lo que hace es despreciar a la modernidad. Al glorificar la fuerza y ley de la naturaleza y a la fuerza de la guerra, se opone a las doctrinas igualitaristas, democráticas y religiones abrahámicas. El black metal es transgresión, pues adhiere a una inversión de valores, tal como sostenía Nietzsche, y lo bueno pasa a ser lo malo, y lo malo pasa a ser lo bueno, de ahí se explica el énfasis en adoptar una apariencia oscura y maligna. El black metal se adentra en lo que está fuera de lo mundano, es irracionalismo y espiritualidad, y se tocan temáticas de ese tipo, en contraposición al materialismo y lo superficial propio de la modernidad. El black metal toca temáticas relativas al nacionalismo, a una herencia ancestral, pagana y mítica, y por lo mismo es que se desprecia a las religiones semitas, sobre todo al judeocristianismo. Asimismo, el black metal hace referencias constantes al suelo y entorno geográfico de sus músicos, existe un fuerte arraigo al suelo por parte de ellos, a su país, a los bosques noruegos y a ese invierno perpetuo, a diferencia de la aldea global. En otras palabras, el black metal es una manifestación moderna de lo que se conoce como romanticismo, movimiento de carácter político, artístico e intelectual surgido en Alemania durante los siglos XVIII y XIX. Dentro de los precursores de dicho movimiento, podemos mencionar a Johann Gottfried Herder y a Johann Gottlieb Fichte. Uno de los elementos clave del nacionalismo romántico en toda Europa fue el resurgimiento de las raíces históricas comunes de la nación. En este sentido, los nacionalistas románticos miraron hacia un pasado glorioso y unificado. Miraron a las emociones, al plano espiritual, en contraposición al racionalismo y materialismo vacío, propio de la Ilustración francesa. Más adelante, durante principios del siglo XX, surgieron movimientos políticos que tomaron ciertos elementos y tópicos del romanticismo, como fueron el nacionalsocialismo alemán y el fascismo italiano. De hecho, muchos de los tópicos tratados en el black metal, paganismo, ocultismo, anticristianismo, militarismo, nacionalismo, nietzschismo, irracionalismo, folclore, naturaleza, etc., fueron temáticas que en mayor o menor medida, fueron tomadas también por los nacionalsocialistas. En razón de lo anterior, se puede explicar, en gran parte, el por qué muchos músicos de black metal en sus inicios y juventud, coquetearon con dichas ideologías políticas. Sin embargo, podemos concluir, que el black metal primigenio efectivamente tuvo una cosmovisión política ligada al movimiento romántico recién descrito, a nivel subconsciente, y no tan explícito como puede ser en otros estilos musicales tales como el neofolk o martial industrial.
Descartamos también que el black metal tenga una adherencia al nacionalsocialismo o a la extrema derecha, pero, aún así, es un hecho innegable, de que estamos frente a una corriente musical con una clara inclinación a posiciones políticas consideradas conservadoras o mejor dicho, una corriente musical con una adherencia evidente a un antimodernismo.